Seguramente usted se preguntó alguna vez, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados para ser santos. El día de hoy te daremos 5 consejos para alcanzar de forma fácil y práctica la santidad. Y de esta forma encontrar el sentido de tu vida. Quédate hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio, Radio Luz y por Spotify, Apple Podcast y todas las otras plataformas que distribuyen nuestro contenido. Bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, este programa que hacemos desde aquí, desde los estudios de los Heraldos del Evangelio en El Salvador y que preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Una semana más estamos reunidos aquí con el hermano Juan Andrés. Salve María, hermano Juan Andrés, ¿cómo está? Salve María, hermano Sebastián, salve María a todos. De verdad que estoy muy bien, gracias a Dios, y contento de participar aquí y sobre todo de un tema, como siempre decimos, de una utilidad enorme para cómo llevar una vida espiritual bien llevada. Exactamente. Decíamos, en la introducción que mucha gente no encuentra el sentido de su vida y es una duda, la mayor duda de la humanidad es eso, ¿para qué fuimos creados? Y es muy sencillo, todos fuimos creados para la vida eterna, para el cielo, solo que para llegar al cielo tenemos que ser santos. Santo no es solamente el que está en un altar, que tiene una imagen y que, en fin, santo es el que consigue ir al cielo. Una persona que está en el cielo ya es considerada santa. Inclusive cuando se celebra la fiesta de todos los santos, están incluidos todos ellos que a veces ni sabemos el nombre, ni no pasaron quizá a la historia por grandes milagros, grandes cosas, pero que llevaron una vida de acuerdo a lo que Dios nos pidió en los mandamientos, llevaron una vida de virtud heroica y pues están ahí gozando de la visión de Dios cara a cara, de la presencia de la Santísima Virgen, de los santos. Pero vivimos en un mundo en el que lastimosamente, o mejor dicho, Dios lo ha querido así, es lo mejor, estamos en una lucha constante para perseverar, para practicar la virtud, para luchar por mantenernos en estado de gracia. Y para alcanzar la santidad hay que esforzarse y hay que tener, por así decir, una estrategia de lucha. Y el día de hoy con el hermano Juan Andrés conversábamos y decíamos, ¿qué podemos dar de tema que le pueda servir a todas las personas que nos ven, que nos lleguen a acompañar en el programa? Y pues qué mejor tema para hablar que cómo alcanzar la santidad o qué estrategias usar para poder llegar a ser santos. Así que hemos seleccionado 5 puntos con el hermano Juan Andrés y los vamos a ir tocando, desarrollando con algunos ejemplos para que ustedes comprendan y se decidan, se animen a ponerlos en práctica para alcanzar esto tan bonito que es la santidad, eso tan importante y esto a lo que todos estamos llamados. ¿Te parece? Me súper parece, hermano Sebastián, y la verdad que muy bonito su introducción al respecto de para qué fuimos creados, ¿no? Sabe que Monseñor Juan, nuestro fundador, daba cierta vez un ejemplo de, imagínense un pajarito súper lindo, que de repente lo cogen y lo ponen, le cortan las alas y lo ponen en una jaula. Ese pajarito no fue creado para eso. Exacto. Fue creado para volar libremente. Y él solo va a ser feliz cumpliendo para lo que fue creado. Entonces también nosotros solo vamos a ser felices cumpliendo para lo que fuimos creados, que es para alcanzar el cielo. Y es muy cierto lo que usted dice. Mucha gente vive frustrada en la vida y algo que se escucha mucho hoy en día, la depresión. No, fulano no está con depresión, fulano está con depresión. Que puede ser un tema también médico, evidentemente, es muy común también, pero por lo general es un tema espiritual, ¿no? Sí. Que usted bien dice, la gente no consigue ser feliz con nada, incluso gente que lo tiene todo con depresión, porque no tienen lo más importante, que es justamente saber cuál es ese sentido de su vida, que es saber que este mundo es pasajero y que lo que estamos aquí es ganando los méritos para irnos al cielo, ¿no? Exacto. Para alcanzar. Y una vez que nosotros ya sabemos cuál es nuestro fin, cuál es nuestra meta, usted utilizó una palabra muy buena
que es la estrategia. Ajá. Tenemos que hacer una estrategia porque estamos en lucha, estamos en este mundo y nos toca esforzarnos, Exacto. poner de nuestra parte. Pero hay 5 cosas que son las que vamos a decir ahora, comenzando principalmente con la estrategia. La estrategia está directamente vinculada al primer punto, que es la vigilancia. Correctamente. La vigilancia. Acuérdense que nuestro Señor, cuando fue a rezar al huerto de los olivos, esto lo cuenta el Evangelio de San Mateo, nuestro Señor se llevó a San Pedro, a Santiago y a San Juan, ¿no? Sí. Y nuestro Señor se retira a las tantas y se va a orar, que es otro punto que trataremos más adelante. Pero cuando Él regresa, después de estar rezando y estar sufriendo, viendo todo lo que se venía de sufrimientos en la pasión, todo el sacrificio que Él iba a hacer por nosotros, Él vuelve y se encuentra a los discípulos durmiendo. Y ahí Él les dice, ni siquiera una hora pudisteis vigilar. Y ahí Él los incentiva, vigilad y orad para no caer en tentación. Cualquiera podría decir, no, es mucho más importante la oración. Pero nuestro Señor quiso poner primero, antes que la oración, la vigilancia. La vigilancia, qué impresionante, ¿no? Es súper... O sea, y nuestro Señor no es que dice... No es como nosotros, que, bueno, dice una cosa sin pensarlo o sin un motivo. No, se me vino primero la palabra vigilar. No, Él todo... Sabiamente. Sabiamente, Él es perfecto y todo lo que dice tiene un sentido y una razón de ser, ¿no? Entonces, si Él puso primero vigilar y orar para no caer en tentación, es porque lo primero que tenemos que hacer es vigilar. ¿En qué consiste esa vigilancia, más o menos, hermano Juan Andrés? Bueno, primero en esa vigilancia, o sea, podríamos hacer un podcast entero sobre cada uno de estos temas. Sí. Así que, bueno, vamos a extendernos un poco en cada uno, pero no vamos a profundizar en todos los aspectos, porque si no, no terminamos los 5 puntos. Pero la vigilancia es propiamente yo estar vigilante, valga la redundancia, sabiendo qué es lo que me lleva al mal. ¿Qué me puede hacer mal a mí? ¿Con qué yo puedo pecar? Está muy relacionada con la ocasión próxima de pecado. Uh-huh. ¿Verdad? Claro, incluye también otros aspectos, otros puntos. Pero sobre todo es la ocasión próxima de pecado. Entonces yo tengo que ser vigilante. Si yo sé que cierta ocasión, aquí en la ocasión pues ya entran personas, lugares, cosas que me llevan a pecar. Entonces yo tengo que ser vigilante, montar antes mi estrategia. Y si yo no quiero pecar, no me voy a poner en una ocasión próxima. Porque un soldado que sabe que hay un francotirador ahí y que si él levanta la cabeza le van a dar un tiro, él no la va a levantar. Sí. Si quiere, mire, metámonos en el barro y demos ejemplos del día a día. Una persona, un hombre, por ejemplo, que es casado, tiene su esposa, tiene sus hijos, y sabe que él tiene unos amigos del colegio, amigos que por ahí amigos entre comillas que ha encontrado en su vida, que sabe que tiene un grupo de WhatsApp con ellos en los que solo se habla de inmoralidades, solo se mandan cosas que no son edificantes para alcanzar la santidad y que van justamente contra el respeto que él debe tener hacia su esposa y sus hijos. Si él sabe que ponerse en contacto con esos amigos, que estar en esos grupos de WhatsApp, lo hacen caer en pecado mortal, lo primero que tiene que hacer él es salirse de esos grupos y no tener contacto con esos amigos, entre comillas, que lo van a hacer pecar. Igual, un joven sabe, porque ya lo ha sufrido una y otra vez, que cuando entra a internet solo va a cometer pecados. Vea el medio de no entrar a internet solo. Monseñor Juan siempre daba esa recomendación en las casas de los heraldos. Cuando una persona va a acceder a internet, procura estar con alguien cerca. ¿Por qué? Porque es un escudo. Es un escudo que tiene. Uh-huh. Porque nosotros somos humanos, somos carne, o sea, la carne es débil. Uh-huh. Lo mismo, nuestro Señor decía, el espíritu pronto, pero está pronto, pero la carne es débil. Y si nosotros no ponemos esos límites, esa vigilancia, nosotros podemos caer en las peores cosas, ¿no? Sí. También, por ejemplo... familiaridades con personas... Volvemos a lo mismo. Claro, por lo general todo deriva casi que en temas de sexto y noveno mandamiento, que lastimosamente son los pecados, ya decía la Virgen de Fátima, por los que más gente se condena. Uh-huh. Pero es muy cierto eso. Lastimosamente nosotros,
con todo el avance de la tecnología y con la familiaridad que tenemos con estos aparatos, casi que nosotros andamos con un demonio en el bolsillo. Porque un aparato de estos con internet mal usado puede llevarnos al infierno. Entonces es un tema de ser vigilantes. Hay muchos filtros que se pueden usar, muchas cosas para nosotros ayudar justamente a ese combate contra esas trampas que el demonio nos pone para hacernos caer, ¿no? Exactamente. Y eso lo podemos aplicar a todos los mandamientos, en todos los sentidos. Por ejemplo, yo sé que si no rezo a tal hora, no voy a rezar más. No voy a rezar más. Claro, puede ser que un día por X motivo pasó algo y no conseguí a esa hora. Bueno, no, estuvo ajeno a mi voluntad. Pero si yo, no, lo voy a dejar para más tarde, ya no recé ese día. Sí. Pero también con el robo, con las adicciones. Exactamente, con todo. Pero generalmente en el que uno más cuidado tiene que tener es contra el sexto y el noveno mandamiento. Incluso Monseñor Juan nos da cierta vez un ejemplo que las tentaciones contra esos dos pecados es como si uno estuviese parado encima de una bola de cristal en un piso enteramente liso. Una bola, una esfera perfecta. Perfecta en un piso también perfectamente liso. Un vidrio, imagínese. Exacto. Usted. Y uno está en equilibrio. ¿Qué pasa si yo muevo apenas el meñique? Pierdo el equilibrio. Entonces, con este tipo de pecados es huir inmediatamente. Hay dos pecados con los que uno no se debe enfrentar. Dos tentaciones. Dos tentaciones con los que uno no se debe enfrentar. Contra la pureza y contra la fe. Correcto. Esos dos hay que huir de esas tentaciones. Pero yo tampoco voy a ponerme, y ese propiamente el primer tip de la vigilancia, yo no me voy a poner en ocasión de pecado. Porque las tentaciones las podemos tener, es muy diferente. Ser tentado a yo ponerme en una ocasión. Claro. Nosotros recordemos que el demonio, él es un ángel, él es un ser de naturaleza superior a nosotros. Y él es mucho más inteligente que nosotros. Y él conoce nuestra psicología. Y él sabe cómo tentar a cada uno de nosotros. Quizá las tentaciones que le pone el hermano Juan Andrés no son las mismas que me pone a mí. Él y lo sabe mismo pasa con las ocasiones. Ajá. Algo que para usted puede ser una ocasión, quizás para mí no lo sea. Exacto. Y bueno, y con todo el mundo pasa lo mismo. Entonces también hay personas que simplemente para ellos no es una ocasión de pecado. No consiste. Sí. Pero para otra persona sí. Exacto. El famoso ejemplo de la bebida. Una persona que tiene templanza, que se puede tomar 1 o 2 cervezas y que no pierde la conciencia, no pierde nada, no peca, porque él está tomando quizá para acompañar una comida, en una reunión. Él no empieza a decir vulgaridades o estupideces cuando se toma 1 o 2 cervezas. Capaz hay una persona que tiene tendencia al alcoholismo que tomándose 1 cerveza ya comete pecado porque él pierde la conciencia y empieza a pegarle a la mujer, a los hijos, empieza a blasfemar. Claro, son medidas diferentes. Entonces hay que saber diferenciar eso y cada uno tiene que conocerse muy bien cuáles son sus debilidades, sus talones de Aquiles con los cuales el demonio pues consigue hacerlo caer, ¿no? Y eso es muy importante lo que usted acaba de decir, el conocerse bien. Nosotros somos un campo de batalla donde hay una lucha tremenda. Sí. Y nosotros tenemos que saber conocernos cuáles son también las cosas buenas que tenemos y que tenemos que promover, y tenemos que ver cuáles son las cosas malas que tenemos que erradicar de nosotros, pero sobre todo en este punto, ¿qué es lo que a mí me lleva al mal? Pecar. ¿Qué? ¿Quién? Y bueno, y también ¿cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde? Exactamente. Bueno, entonces que queda así como una especie de velo que se levanta un poquito sobre un tema que todos tenemos que profundizar, y quizá, como decía el hermano Juan Andrés, después podríamos hacer un programa sobre cada punto que sería muy provechoso también. Exacto. Para que alcance el tiempo, ¿quiere que pasemos al segundo punto? Por favor, hermano. Bueno, entonces ya dijimos, primero la vigilancia, y bien decía nuestro Señor, vigilad y orad para no caer en tentación. Entonces, segundo, la oración. Hemos hecho ya programas variados sobre la importancia de la oración, sobre cómo rezar correctamente, sobre por qué Dios no atiende nuestra oración a veces, pero es un punto en el que tenemos que seguir martillando, porque es como la oración en nuestra vida, tiene que ser diaria. No es que yo ya recé el mes pasado el rosario, ya hice las letanías al Sagrado Corazón, a la sangre de Cristo, al
al corazón inmaculado de María, entonces ya con eso es suficiente y ya pues el mes puede estar tranquilo. No, es una visión equivocada Sí, sí. de nuestra vida espiritual. Sabe que una vez un catequista, perdón, me contó una historia muy interesante que hasta ahora me acuerdo. Entonces él contaba de un niño que comenzaba a sentirse un poco mal, dolor de cabeza, falta de... No sé, se sentía mal el chico. Y la mamá, bueno, le toca un poco. ¿Qué pasa? Qué raro. Bueno, de repente comienza a desmayarse, los dolores de cabeza son más fuertes. Decide llevarlo al doctor, el doctor lo examina, radiografías, exámenes de sangre, todo bien. Y nada con el chico seguía mal. Hasta que de repente se les ocurre preguntarle, bueno, ¿y has comido? No, no he comido, llevo 3 días sin comer. Bueno, ahí estaba la explicación de por qué el chico se estaba muriendo, simplemente porque no comía. Ujú. Y lo mismo pasa con nuestra alma. Nosotros si no alimentamos nuestra alma, nosotros vamos a morir. Y es literal, porque San Alfonso María de Ligorio dice, el que reza se salva y el que no reza se condena. se condena. Y justamente la muerte del alma está, bueno, primero en el pecado, segundo pues ya en irse al infierno. Y eso que usted mencionaba también, de que hay personas que, bueno, ya voy a rezar el domingo, rezo todo lo de la semana. Es como que yo diga, bueno, el domingo voy a comer todo lo de la semana. Exactamente. Voy a llegar el sábado y voy a estar... Claro, el tipo, como decía el padre Berisbetti en el programa, si usted no desayuna o se va a trabajar, en fin, no almuerza, cuando vuelve a la noche a la casa se come la puerta de su casa con sal, digamos, del hambre que trae. Claro, la oración es así, o sea, si nuestra alma... o sea, que en realidad es lo contrario, porque es peligroso, porque el cuerpo, si uno no lo alimenta, el cuerpo le pide comida. Si a usted el alma no la alimenta, el alma como que se va acostumbrando a vivir sin comer. Y es peligrosísimo eso. Porque usted el alma pues la va dejando abandonada y el alma va debilitándose y está a merced pues de todo lo que hablábamos antes, de las tentaciones y esto. Pero como que el alma no siente o va perdiendo ese deseo, esa necesidad de la oración. Entonces es muy peligroso. Pero qué interesante que usted lo mencione, porque de hecho muchas personas no sienten necesidad de rezar o porque nunca rezaron o porque casi nunca rezan. Exacto. Y es eso lo que se llama la asedia espiritual. Exacto. Que es de las cosas más peligrosas que nos pueden pasar. El alma, al revés del cuerpo, entre más come, más deseo tiene, ¿no? Como usted bien decía. Y bueno, entonces, tip. Yo ponerme una meta de oraciones diarias. Correcto. Donde yo, bajo palabra de honor, esas oraciones yo las tengo que rezar todos los días. ¿Sabe que incluso, para que veamos cómo los santos se toman en serio esto, vino un hermano de Brasil, el hermano Leónidas, y nos contó que una vez él tuvo la oportunidad de acompañar al doctor Plinio. Él pues lo servía muy de cerca, sí. Lo ayudaba pues ya en sus últimos años de vida, pues ya a cambiarse, a acostarlo, tal, cuando él pues no podía, debido pues al accidente que había tenido y todo. Y había sido un día súper fuerte, lleno de actividades, o sea, no actividades, de problemas en realidad, ¿no? Y el doctor Plinio pues no había tenido el tiempo que generalmente ocupaba para rezar sus oraciones. Llegó, se acostó, él tenía la costumbre de trabajar muy tarde, hasta las 3 de la mañana, eran por ahí, por vuelta de las 3, se acuesta y de repente, no terminé mi rosario. Entonces le dice al hermano Leónidas, oye, ¿usted podría acompañarme a rezar el rosario? Y aquí ya vemos varios, digamos, consejos que podemos aplicar. Si yo sé que me voy a quedar dormido, puedo pedirle a alguien que me ayude. Claro, exacto. Bueno, también el tener un tiempo estipulado, un momento en que yo voy a dedicar a la oración. Bueno, en este caso él no pudo por los problemas que habían. Y ahí el hermano Leónidas, obviamente, encantado de poder rezar con el doctor Plinio. Claro que sí, por supuesto. Ahí comenzaron a rezar el rosario. Cuando llegaron al quinto misterio doloroso, el doctor Plinio le dice, ¿me da un momento, por favor? Y ahí, claro que sí, doctor Plinio. Y ahí el doctor Plinio regresó la decena y rezó nuevamente la decena. Repitió el quinto misterio. Repitió el quinto misterio.
Y ahí el hermano Leonidas, cuando terminaron, le preguntó, mire, doctor Plinio, pues yo sé que los misterios dolorosos a usted Le tocan especialmente el especialmente, alma. sobre todo el primero. Usted ya nos ha contado eso, pero usted me podría explicar por qué quiso rezar de nuevo el quinto misterio. Y él respondió simplemente, es que me distraje en la oración. Qué Y lo impresionante. quise repetir. Uno ve que en los santos de verdad que sí se toman en serio la oración. Ujú. ¿Verdad? Es algo que nosotros tenemos que tomarnos en serio y que no podemos dejar. ¿Sabe que hay una frase que es bien interesante que dice, quien dice que no reza por falta de tiempo, lo que le falta no es tiempo, sino amor? Oh, qué interesante. Es muy interesante, porque si yo tengo tiempo para todo en el día, yo no voy a dedicarle a Dios, como usted bien decía, una parte de mi día, que lo ideal es que sea la mejor parte del día para honrarlo a Dios y para agradecerle por todos los dones, todas las gracias que Él me da. O sea, no es que yo no tenga tiempo, yo no tengo amor a Dios. Qué Es muy interesante. interesante eso. Y también decía San Francisco de Asís que la oración es el verdadero descanso. Cuando Qué una persona bueno. está muy agitada, cuando está con mucha actividad, con mucha preocupación, con mucha angustia, pare un poco. Y rece. Pero no pare a vaciarse y hacer una especie Pare y rece. Exacto. Y uno a veces cuando está con muchas dificultades y empieza a rezar, le empiezan a venir inspiraciones de cómo solucionar esos problemas, de cómo pasar estas dificultades. Así que bueno, ese es el método que tenemos para comunicarnos con Dios. Sí. Es como, no sé, como si usted se fuera, imagínense ustedes volver 200 años en la historia y que un padre va a mandar a su hijo a otro país a estudiar. Hace 200 años. Y es un padre que ama mucho a su hijo y su hijo también ama mucho a su padre, pero no van a estar comunicados. Imagínense que por una casualidad de la vida, unas cosas, no sé, un milagro, el papá tiene la posibilidad de tener 2 celulares en la época que funcionan perfectamente y él se queda con uno y le dice a su hijo, llévate este celular y cuando quieras puedes hablar conmigo. Hace 200 años. Sería o sea, para la época sería una locura. ¡Wow! Impresionante. Sí. Él puede comunicarse con su hijo cuando quiera. Es lo que nosotros tenemos con Dios y con la Santísima Virgen, con la oración. Es una línea de comunicación directa, 24 horas, exclusiva, con Dios que es todopoderoso. Qué bueno. Porque ya hemos hablado otras veces, no es que Dios está ocupado con tantos pedidos que hay en el mundo en este momento, no. Dios está disponible única y exclusivamente en este momento y cuando nosotros queramos para atenderme a mí. O sea, de verdad que es una maravilla y que nosotros no aprovechamos esa posibilidad, ese don que es la oración, ¿no? Qué impresionante. Y es una conversación con Dios, donde nosotros no podemos ser maleducados tampoco. Él constantemente está queriendo entrar en contacto con nosotros y es como que si No le atendemos. no le atendemos, exactamente. Pero uno puede pensar, bueno, entonces ¿qué? ¿Me tengo que pasar el día entero rezando? No, tiene que pasar su día entero en espíritu de oración, Correcto. recordándose de Dios, tal, pero tiene que dedicar un momento, por lo menos, a sus oraciones diarias, que van a ser las que usted se estipuló, un rosario, lo que sea, ciertas letanías. Esas oraciones yo las voy a cumplir todos los días, cueste lo que cueste. O sea, que muy interesante. Y para cerrar esto, lo que usted hablaba de ese deseo que Dios tiene de hablar conmigo, de hablar con cada uno, ¿no? Y bueno, ya que usted lo ha dicho, dedicarle ese momentito a Dios en el día. Decía San Agustín que la oración era el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Qué interesante. Porque es la sed, es ese deseo de el Creador encontrarse con su criatura, es más, del Padre encontrarse con su Hijo y del Hijo y la criatura encontrarse con su Padre, con su Creador. Entonces, en ese momentito del día, aunque sea, dedicarlo única y exclusivamente a saciar esa sed que tenemos nosotros y que Dios pueda saciar esa sed que tiene de encontrarse con su Hijo, con su criatura, ¿no? Qué Así que bonito. bueno, con eso pues terminamos la parte de la oración. Recordemos, primero vigilancia, segunda oración y después de la pausa ya vendremos con los otros puntos que son también súper importantes para poder ser santos y encontrar el sentido de nuestra vida, que es irnos al cielo. Entonces, hermano Juan Andrés, si le parece, hacemos la pausa comercial, Por recordándole supuesto. a la gente que aproveche para suscribirse, para comentar, para compartir el programa,
porque eso es lo que ayuda a que lleguemos a muchas más personas y que más personas puedan beneficiarse pues, del contenido que con tanto cariño se hace. Así que ya regresamos, no se muevan. Salve María. Salve María. Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. El día de hoy estamos hablando con el hermano Juan Andrés sobre los 5 consejos prácticos que les queremos compartir para alcanzar la santidad. Ya en la primera parte del programa hablamos de la vigilancia, cómo es importante evitar las ocasiones próximas de pecado y conocernos bien para saber qué puntos debemos estar más atentos para que el demonio pues, no nos pueda atacar por ahí, ¿no? Y hablamos también de la oración, un tema también que ya lo hemos tratado en otras ocasiones, pero que, como decimos, es súper importante, sobre todo porque es esa comunicación que tenemos con Dios, con nuestro Padre, para hablar con Él, compartir todo lo que queremos nosotros decirle y escucharlo a Él también, todo lo que Él nos quiera decir. Entonces, vamos ahora con el tercer consejo. El tercer consejo, hermano Sebastián, yo solo antes quiero avisarle a la gente que quizás alguno esté preguntándose, bueno, van a decir lo mismo de siempre. Pero es que son los 5 consejos que dan todos los santos. Claro. Y que si alguien quiere, de hecho, llevar una vida espiritual bien llevada y llegar al cielo, tiene que hacerlo. O sea, por más que parezca que estamos diciendo lo mismo, no piensen eso, porque es necesario. Y les apuesto que en el 5, no vamos a decirlo todavía, va a ser algo incluso nuevo para muchos. Ajá. Entonces, bueno, si le parece, el tercer punto que habíamos seleccionado, evidentemente, es la confesión frecuente. ¿Qué sería frecuente? Digamos, para que nos demos una idea. Evidentemente, cuando cometemos un pecado mortal, la norma es procurar cuanto antes confesión para volver a estar en amistad con Dios, recuperar el estado de gracia, ¿no? Eso, digamos, es fuera de cualquier discusión. Pero, repitiendo, sí. Cometí un pecado mortal, inmediatamente Sí. no más pueda. O sea, tratar de no pasar una noche en pecado mortal. Exacto. Uno no sabe si se va a levantar al día siguiente en esta tierra o si está en pecado mortal, probablemente se levantará en el infierno. Dios quiera que no. Pero entonces siempre procurar, pues, después de una falta grave, al confesor, ¿no? Y pedir perdón, arrepentirse, etc. ¿Pero qué sería frecuente? Bueno, el Padre Pío, basémonos en lo que él decía. Él decía que por más que uno no cometa pecados graves, uno debe confesarse con frecuencia. Y él daba el ejemplo de una sala o un cuarto. Usted tiene en su casa un cuarto, no sé, que su hijo está estudiando en la universidad afuera y usted tiene el cuarto de él y lo tiene cerrado. Usted de vez en cuando tiene que entrar al cuarto a quitar el polvo que entra, las telarañas y esto. Porque por más que no estén usándolo, siempre van a entrar cositas que si uno se descuida y no abre el cuarto durante mucho tiempo, cuando usted entra es un verdadero chiquero en materia de suciedad y de cosas. Entonces él decía, por lo menos una vez a la semana, limpiar ese cuarto que está cerrado. Que él se refería a un alma que no cometía pecado mortal. Porque también hay imperfecciones, hay pecados veniales y esto. Ahora, eso cuando no cometemos pecados mortales. Ajá. Claro, hoy en día mucha gente nos escribirá y ya hemos leído, es que aquí en mi país es muy difícil encontrar confesión. Es que aquí en mi parroquia el sacerdote solo... Claro, es comprensible que no es tan fácil confesarse una vez por semana como sería lo ideal, pero procuren. Mire, Dios no abandona a nadie y haga un poquito de esfuerzo, quizá viajar un poquito más, recorrer un poquito más a otra parroquia donde tengamos esa gracia pues, de acercarnos al sacramento de la confesión. Si no es una vez a la semana, por lo menos una vez cada 2 semanas sería lo ideal. ¿No, hermano Juan Andrés? Sí, claro. Y sobre todo, como decíamos, ponerme metas. Entonces yo voy a intentar una vez a la semana. No, que es demasiado complicado, no consigo. Bueno, una vez cada 2. Demasiado, por lo menos una vez al mes. ¿Verdad? Estamos hablando de gente que no comete habitualmente pecados mortales. ¿Verdad? Que sería lo ideal y que esperamos que todas las personas que nos están viendo pues tengan esa meta, ¿no? De jamás cometer un pecado mortal,
y que tengan la necesidad de confesarse frecuentemente. Habían santos que se confesaban todos los días. Ajá. Incluso algunos 2 veces por día. San Carlos Borromeo, que era cardenal, que él fue el que reformó mucho el clero en Italia, especialmente en el norte, él tenía su confesor que andaba con él para todas partes donde viajaba y él se confesaba en la mañana y en la noche. Qué impresionante. Y usted ve que cualquiera podría decir que es un exagero, Sí. pero no, saben que el sacramento de la confesión no solo nos limpia el pecado, sino nos da fuerza para no caer en él. Correcto, correcto. Y sabe que es muy interesante que cuando nuestro Señor instituye la confesión, Él lo hace en un momento de gloria, es en la resurrección, cuando Él se aparece después de resucitado, Él relaciona su victoria, la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, directamente con la confesión, porque es nuestra victoria sobre el pecado también. Qué Dios nos da la bonito. posibilidad de que venzamos el pecado con la confesión. Claro, porque muchos, ¿a cuántos no nos gustaría devolver el tiempo para no hacer cosas que hicimos, para cambiar algunas decisiones que tomamos? Eso no se puede. Cuando uno comete un acto, pues tiene sus consecuencias. Pero Dios es tan misericordioso que Él nos da la posibilidad de recibir ese perdón de Él, que es el ofendido, que es un acto que merecería un castigo eterno. Pues no, Dios nos da, por su infinita misericordia, a través de la confesión, la posibilidad de nosotros quedar en paz con Él. Es una cosa completamente desproporcionada, ¿no? Totalmente. Imagínense en el Antiguo Testamento que no existía Sí. la confesión, el desespero que era. Imagínese. Y bueno, gracias a Dios existe, está a nuestro alcance, esperemos que esté a nuestro alcance, pero si no, como ya dijimos, pues movernos, ver qué hacer para hacerlo frecuentemente y aprovechar esa gracia que Dios nos da de ir. Bueno, y otra cosa que también mismo en los círculos católicos se escucha, no, pero es que yo no cometo pecados. Y bien decía San Juan, el que diga que no comete pecados es un mentiroso. Así que todos tenemos algo para ir a confesar, todos tenemos algo en qué mejorar. Sí. Y también que nos ayuda, hermano Juan Andrés, tener la confesión frecuente, que nos acostumbremos también nosotros a hacer exámenes de conciencia frecuentes, que está muy relacionado también con el tema de la vigilancia. Yo haciendo un examen de conciencia con cierta frecuencia, yo me voy conociendo interiormente y yo voy sabiendo cuáles son los puntos débiles que tengo en mi lucha contra el enemigo. Claro. Así que es súper importante también eso. La confesión frecuente, bien hecha, trae de por sí examen de conciencia frecuente, bien hecho. Exactamente. ¿Algo más que quiera? Pues como repetimos, podríamos hacer un podcast exclusivo para cada punto, pero infelizmente si no, no... Sí, pasamos entonces adelante. Por favor, como usted quiera. Bueno, usted... entonces estaba... Perdón, algo Sí. que me parece interesante. Hablábamos de cómo la confesión ayuda a vencer ciertos vicios. Apenas para que no quede así en el aire y dar un ejemplo que nos toca a todos. Es que no hay ser humano que no se salga de eso si es el orgullo. Ajá, correcto. Por ejemplo, generalmente cuando hacemos un examen de conciencia para irnos a confesar, no cometí tal, lo típico que todo el mundo dice. Pero ¿cuántos fui orgulloso? Me puse en el centro, quise llamar la atención. A ver, vamos a hablar de nosotros mismos. Le robé la palabra al hermano Sebastián porque lo quería decir yo. Vamos, estamos exagerando. Es una directa. No, perdón. No. No, solo para que no piensen que nos estamos afando del... Claro. Del punto. Del punto, porque eso está en la naturaleza humana, o sea, y es un punto que casi nadie confiesa. Y es primordial vencer el orgullo. Es algo primordial. La humildad es la base de todas las virtudes. O sea, y si fuéramos a profundizar en otros temas, pues, o sea, en mandamiento por mandamiento, ¿quién se confiesa del primer mandamiento? De amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuánta gente no pone por encima de Dios un montón de cosas materiales, caprichos, egoísmos? ¿Cuánta gente que no va a misa, por ejemplo, y vive como si no hubiera pasado nada, sabiendo que es un pecado gravísimo? No puso, o sea, no le dio la importancia a Dios, no le dio no guardó el domingo ir a la misa, y la persona lleva la vida normal como si nada. Es un pecado grave, es un pecado mortal no ir a misa. Y así podríamos ir desarrollando, claro. Pero bueno,
En fin. Bueno, eso era solo para dar Sí, un sí, sí. ejemplo concreto de estas personas que piensan, bueno, No es que robo, no no tengo mato, materia. no Ajá, robo, no mato y genero ajá. empleo. No Es es la que, famosa. no es que no tengo materia, entonces no voy. No, todos tenemos materia, todos podemos ir, así que ánimo, a No, darle. y bueno, y también Ujú. otras excusas que se dan. No, pero es que el sacerdote es más pecador que yo. Sí, bueno, pero ahí, Ahí ya ajá. entraríamos en otro tema, que es ya más específicamente. Ajá. Pero ahorita, digamos, enfoquémonos propiamente en lo que a nosotros nos toca, Claro, que es ir y frecuentemente. crear ese hábito de confesarse Ujú. frecuentemente. ¿Listo? Sí, sí. Bueno, seguimos entonces. Ya que hemos visto la vigilancia, la oración y la confesión frecuente, evidentemente el mayor beneficio o don que Dios nos ha dejado es la comunión. La comunión. La comunión frecuente también. Si fuese posible, ¿cada cuánto, hermano Juan Andrés? Todos los días. O sea, lo ideal es comulgar 2 veces por día. Sí, eso Eso es. sería lo ideal, es lo que la iglesia permite. Vamos, comprendemos que no todo el mundo puede hacerlo, no todo el mundo tiene la dicha de hacerlo, pero sería lo ideal. Ujú. Entonces, ahora, una persona que quiere realmente ser santa, que quiere alcanzar la santidad, comulgar todos los días es lo ideal. Ujú. Yo tengo que hacer un esfuerzo de ir a misa. Si por algún motivo no consigo agarrar la misa completa, llegar por lo menos a comulgar, Sí. hacer bien mi acción de gracias, hacer bien mi comunión, prepararme para comulgar. Y, o sea, eso sería lo ideal. Yo no puedo esperar solo cada domingo para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Incluso la Eucaristía es el pan de los fuertes. ¿Pero por qué es de los fuertes? Porque hace fuerte al que lo come. Claro. O sea, y no solo es que no solo es fortalecernos, es convivir con nuestro Señor Jesucristo, es estar con Él, es recibirlo en nuestro corazón, ¿me entiendes? O sea, y eso también es lo que nos da a dar fuerzas para perseverar, Muy bonito eso. ¿no? Sabe que justo esta mañana estaba escuchando una charla del doctor Plinio del año 73, Vamos a señora. que él, fue pura casualidad que la empecé a escuchar, que él agarraba un punto de los ejercicios espirituales y empezaba a hablar de la Eucaristía y claro, con toda la lógica ignaciana y bueno, y el doctor Plinio que tenía Sí. toda esa admiración y esa formación también ignaciana, él iba desarrollando la grandeza del don que Dios nos había dejado con la Eucaristía. Entonces, él daba 3 puntos que incluso lo anoté y él decía, bueno, analicemos lo que es la Eucaristía para nosotros. Cuando uno recibe algo, lo tiene que analizar desde 3 puntos de vista. El valor del don que recibe, quién da ese don y la utilidad de quien recibe el don. Sí. El valor del don, o sea, es el propio nuestro Señor Jesucristo que quiso encarnarse, vino a esta tierra, nos redimió y antes de ir al cielo, Él instituyó un sacramento por el cual Él se quedaba con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos alimentarnos de Él y, como usted bien decía, ser uno con Él. O sea, nosotros pasamos a poseer a nuestro Señor en nuestro interior. Es un don magnífico, es un don impresionante, infinito. O sea, es una maravilla. La Eucaristía es, como usted decía, es el pan que los propios ángeles tienen envidia porque ellos no lo pueden recibir, ¿no? Después decía, ¿quién da el don? El propio Dios. O sea, ¿qué mejor origen de un regalo que un regalo del propio Dios? Y él daba el ejemplo. Imagínense que ustedes reciben una cajita maravillosa de madera, de roble de Eslovenia, con piedras preciosas alrededor, y usted adentro lo abre, tiene un diamante espectacular, y usted dice, ¿quién le mandó esto? No, eso se lo manda, en la época del doctor Plinio decía, la reina de Inglaterra. ¡Fua! Usted lo pondría en un lugar espectacular porque es una persona muy importante que ha Qué mandado un bárbaro. don muy bonito. Ahora, usted merece recibir un don del propio Dios. Qué bárbaro. Y después él decía, la utilidad de quien recibe ese don. ¿Qué utilidad tenemos nosotros con ese don que Dios nos da? O sea, todo lo que la Eucaristía nos da, que es especialmente la salvación de nuestra alma, es el alimento que usted decía de los fuertes, es ese convivio de tener a nuestro Señor en nuestro interior, o sea, es alimentarnos del propio Dios. Es una maravilla, es una cosa que nosotros no nos imaginamos. Y él da otro ejemplo. Imagínense una persona que se entera de que en el otro lado del mundo hay una persona que necesita una donación de un riñón. Y usted dice, bueno, yo voy a viajar, voy a conseguir el pasaje, voy a viajar 25 horas, llego hasta el lugar donde está la persona internada en el hospital, me ofrezco como donante, le dono mi riñón y me devuelvo.
Sería una cosa maravillosa, una generosidad. Y él decía, imagínate nuestro Señor, que Él estaba en el cielo, que era Dios y que Él no hace un viaje de 25 horas. Él se disminuye en su naturaleza porque Él se hace humano como nosotros, viene a esta tierra por medio de María y nos quiere salvar. Y después, salvándonos, como decíamos al inicio, yéndose para el cielo, nos deja este alimento que es la Eucaristía. Y nosotros no vamos a aprovechar ese don magnífico de la Eucaristía. Qué bárbaro. Qué impresionante, ¿no? ¿Sabes que me dan ganas de aplaudir de la lógica y lo bien explicado? Sí, del Dr. Plinio. Del Dr. Plinio. Sí. Es que es verdad. ¿Cuántos de nosotros, lo del diamante, por ejemplo? No, es que hablaríamos del diamante, lo mostraríamos a todo el mundo. Haríamos, ¿por qué? Porque la reina nos dio un diamante. Imagínense, Dios, o sea, no es que nos da un diamante, nos da a sí mismo. Y él concluía con esto. ¿Qué espera Dios de nosotros después de darnos ese don? ¿Qué nos dio Él? Él se dio por entero. ¿Y qué espera Él de nosotros? Que nosotros nos demos por entero. Es una desproporción infinita. Porque ¿qué somos nosotros, meras criaturas dependientes de Él, en comparación a Él que es Dios, que es todopoderoso? No somos nada. Pero Él se dio por entero y espera de nosotros que le entreguemos todo nuestro ser, que nos demos por entero, por medio, decía el Dr. Plinio, que eso era espectacular de Él, que siempre por medio de su Santísima Madre. Qué interesante. Porque así como Él se nos quiso dar por medio de su Santísima Madre, la Virgen, Él espera que nosotros, después de recibir la comunión, pidamos por medio de ella, aunque sea la gracia de en algún momento darnos por entero. Qué impresionante. Muy bonito, ¿no? Qué bonito. Sí. No, y de hecho había un santo que decía a nuestro Señor, creo que es San Pedro Julián y Mar, loco de amor debes estar por nosotros para quedarte en la Eucaristía. Sí, muy interesante, muy interesante. Y es que de verdad, o sea, bueno, también esto, no recuerdo quién lo decía, era un gran teólogo suizo, pero no recuerdo su nombre, que él decía que Dios no, o sea, no solo manifiesta su omnipotencia en su grandeza, sino también cuando Él se disminuye. En su pequeñez. En su pequeñez, o sea. Von Balthasar. Exactamente. Y, o sea, si nosotros vemos el orden del universo, vemos un rayo, vemos un atardecer, vemos el universo, y nosotros, wow, la grandeza de Dios. Pero también la grandeza de Dios cuando se hace tan pequeño, ¿no? Entonces Él quiso encarnarse. ¿Y por qué? Para venir y morir por nosotros y resucitar por nosotros. Pero no le bastó. No le bastó. Él quiso quedarse para que lo comiéramos. Ajá. O sea... ¿Qué más? ¿Qué más se le puede? No, es que de verdad que se emociona, ¿no? Sí. Hablar de la Eucaristía es impresionante. Y tener la posibilidad de recibir a nuestro Señor, como usted bien decía, 2 veces por día. Y bueno, como usted dice, hay gente que no tiene forma porque no vive en una comunidad religiosa, no... Pero por lo menos los domingos y algún día más en la semana que yo tenga un tiempo libre, poder acercarme a una iglesia, asistir a la misa y poder recibir a nuestro Señor dignamente en nuestro corazón. Hombre, eso es algo que es un don que no podemos desaprovechar. No, es más, yo creo que teniendo la posibilidad de hacerlo y no hacerlo, yo creo que eso vamos a ser juzgados. Por lo menos es una imperfección. Sí. Imagínese que en el Antiguo Testamento, no sé, el profeta Elías hubiese comulgado una vez. Sí. No, es que el Antiguo Testamento giraría en torno de la comunión del profeta Elías. Así es. Y nosotros aquí, pues, cuántas comuniones, ¿no? Que hemos tenido la gracia de hacer. Y cuántas comuniones a veces mal preparadas, mal hechas. O cuántas veces uno deja de comulgar por, no sé, por pereza, por no ir a caminar un poquito a la misa, por dormir un poco más quizá. O, en fin, mil motivos, Sí, también hay un detalle, bueno, ni que hablar de las comuniones sacrílegas. O sea, eso, vamos, ahorita estamos... hablando de la grandeza y de la belleza. Exactamente. Pero ¿cuántas personas que hacen una comunión indiferente? Sí. Uy, no. Y bueno, ahí nos incluimos nosotros. O sea, claro. ¿Cuántas veces no? Sí, comulgar. Indiferencia y no le damos a cada comunión el valor. Claro, que se vuelve rutinario. Ese es un problema que hay que tener en cuenta también, que tampoco podemos volverlo rutinario. Y hay muchos métodos para no volver rutinaria la comunión. Incluso, bueno, yo creo que ya estamos acercándonos. ¿Pasaríamos al quinto ya? ¿O no? Ajá. Al quinto, que a mí me parece espectacular,
y que si les parece, escriban en comentarios si les gustaría un podcast solo sobre eso, una charla, que es la comunión espiritual. Comunión espiritual. Cualquiera diría, pero ¿y qué tiene que ver? No es mejor, pues ya está la comunión sacramental, comulgar sacramentalmente, si es posible todos los días. ¿Qué tiene que ver la comunión espiritual? Ya como que no haría falta, ¿no? Ya tengo la sacramental, ¿para qué la espiritual? Pero nada que ver Pero ahí. nada que ver. Mucha gente piensa que la comunión espiritual es un consuelo, un premio de consuelo porque no pude comulgar sacramentalmente. Muchos pensábamos eso. Incluso yo le agradezco aquí al hermano Edmundo, que estuve hace poco con él en Brasil, y él me contó la importancia de la comunión espiritual. Y no, de esto algún día tenemos que meterlo en algún podcast, tenemos que hablar de eso, de lo importante que es. La comunión espiritual tiene beneficios enormes para nuestra vida espiritual. Si usted me permite Sí, leer claro, un par claro. de frases de algunos santos Claro que sí. sobre la comunión espiritual. La comunión espiritual. Jesús misericordioso a Santa Faustina Kowalska. Si practicas el santo ejercicio de la comunión espiritual varias veces al día, en un mes verás tu corazón completamente cambiado. Qué impresionante. ¿Alguien quiere cambiar? Comuniones espirituales. En un mes nuestro Señor le promete el cambio. Qué interesante. Imagínese, Santo Cura de Ars. La comunión espiritual hace sobre el alma el efecto de un golpe de soplillo sobre el fuego cubierto de ceniza y próximo a apagarse. Cuando sentimos que el amor de Dios se enfría, corramos pronto a la comunión espiritual. Qué impresionante. Imagínense un carbón que ya se está apagando y llego y lo soplo y vuelve a agarrar llama, ¿no? Vuelve a agarrar fuego. Eso es lo que hace la comunión espiritual en nosotros. Y esta de aquí, hermano Sebastián, Santa Margarita María de Alacoque, hizo una comunión espiritual. Se le aparece el Sagrado Corazón de Jesús y le dice lo siguiente: tu deseo de recibirme ha tocado tan dulcemente mi corazón que si yo no hubiera instituido ya este sacramento, lo hubiera hecho en este momento para unirme a ti. Qué impresionante. Porque volvemos al tema de la oración. El que más ganas tiene de estar con nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Él, por así decir, entre 1.000.000 de comillas y con todo el afecto del mundo, Él está loco por entrar en comunicación con nosotros. Y la comunión espiritual nos da esa posibilidad. Algunos santos nos hablan de cómo bajo cierto aspecto es superior a la sacramental. Bajo cierto aspecto. Porque la sacramental nada la supera. Incluso la definición de comunión, no sé dónde la puse, por aquí. Bueno, la definición Santo Tomás de Aquino dice que es el deseo de recibir sacramentalmente a nuestro Señor. Pero no pudiendo hacerlo, Claro, claro. ahí, ¿verdad? Entonces, Claro. nunca va a superar el recibir efectivamente a nuestro Señor Jesucristo como con el sacramento. Pero ¿qué pasa? La comunión espiritual depende de cómo yo la haga. Puedo incluso recibir más gracias que alguien que no haga debidamente la comunión sacramental. Claro, vamos a aclarar eso. Una persona que no se prepara bien para recibir la comunión sacramental y no hace una buena acción de gracias, puede incluso recibir menos beneficios que una persona que hace una buena comunión espiritual. Exactamente. Que una persona puede hacer en el día cientos de comuniones espirituales. Exactamente. Porque usted bien dice, ¿qué es la comunión espiritual? Es el deseo, el ardor, o sea, uno volverse loco deseando, loco en el buen sentido de la palabra, recibir sacramentalmente a nuestro Señor. Uno desearía poder todo el día estar en ese convivio, en ese encuentro con nuestro Señor sacramentalmente. Pero ya que no lo puede hacer sacramentalmente por X o Y circunstancias, o porque ya comulgó 2 veces y no puede más, puede hacerlo espiritualmente. Su espíritu se dispone a recibir a nuestro Señor espiritualmente. Mire, acabo de encontrar la definición. Consiste, según Santo Tomás de Aquino, en un deseo ardiente de recibir a nuestro Señor Jesucristo sacramentalmente y en amoroso abrazo. Qué interesante. Como si ya lo hubiera recibido. Es como que abrazáramos a nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Qué bonito eso. Y otra de las ventajas es que la podemos hacer las veces que queramos.
En el día. En el día. Sí, sí, sí. Cualquier momentito libre que uno tenga, vamos a hacer una comunión espiritual. ¿Cómo hacer una buena comunión espiritual? ¿O prefiere dejarlo para otro programa? No, solo espérame, quizás solo un detalle. Sí, a ver. La comunión espiritual es la mejor preparación para la comunión sacramental. Ujú. Volvemos al tema. No, es que no es un premio de consuelo. Es que yo durante la misa en la que voy a comulgar, yo puedo comulgar varias veces espiritualmente. Señor, ya no aguanto el momento de la comunión. Es que me gustaría ya estar comulgando desde ahorita. Acaba de empezar la misa. Ya, desde ya, ven a mi corazón. Ujú. ¿Me entiende? Al inicio de la misa, durante el ofertorio, durante la elevación de la hostia, durante la elevación del cáliz, mientras comulga el sacerdote. Y yo ir, por así, aumentando y avivando en mí ese deseo de recibir la comunión. Les prometo que si ustedes hacen eso, su comunión sacramental va a ser Mucho más beneficiosa. O sea, sería la mejor preparación. exactamente. Incluso es la que ayuda a no distraernos en la comunión sacramental. Muchas veces comulgamos y tenemos distracciones. Y esas distracciones son ¿por qué? Porque no nos preparamos. Ujú. Pero si nosotros nos preparamos con comuniones espirituales, cuando llegue ese momento, las distracciones van a ser reducidas un montón. Ujú. Y vamos a ser más conscientes de lo que está pasando, que estamos recibiendo a nuestro Señor en nuestro corazón. Qué interesante. Ojo, ahí viene el tema. Si hay una fórmula para comulgar. Sí, porque lo que todo el mundo se está preguntando ahorita es eso. Exactamente. ¿Cómo se hace la ¿Cómo fórmula, se la hace? comunión? Hay un montón de espiritual. fórmulas Sí, para comulgar espiritualmente. Pero no es que yo ocupe una u otra. La comunión es ese deseo que yo tengo. claro. Es más un acto De amor. de amor y de voluntad. Exactamente. Yo puedo usar mis propias palabras. Y un consejo de oro que daba el doctor Plinio. Pedirle a Nuestra Señora. Incluso compuso una oración, infelizmente no la traje. Una oración para la comunión espiritual donde él decía, Madre mía, por los méritos que tú tuviste cuando tu divino hijo estuvo 9 meses en tu claustro virginal. Ujú. Por esos méritos, ayúdame a desear esta comunión espiritual. Por los méritos de tu primera comunión y reportarse a la primera comunión de la Santísima Virgen, ¿cómo habrá sido? Pedirle, por esos méritos, ayúdame a hacer esta comunión espiritual y pídele a tu hijo que venga a mí. Ujú. Otro punto importante a mencionar siempre que hagamos una, me gustaría estarte recibiendo sacramentalmente en este momento. Pero no puedo, porque ya comulgué 2 veces y no podría una tercera, porque me gustaría recibirte en este momento y la comunión va a ser de aquí a un rato, pero a mí me gustaría ya. O porque voy a ir a misa en la noche, pero yo desde la mañana ya quisiera estar contigo, Señor. O porque me tengo que confesar. También. Sí. Ahí ya entra otro punto, hermano punto. Sebastián. Porque ¿qué pasa? Si yo no tengo las disposiciones para comulgar sacramentalmente, Pero puedo hacer una comunión espiritual también. Pero- con el deseo justamente de en algún momento, después de tener las ¿pero qué condiciones. pasa? Exactamente, ahí ya cambia un poquito. Ok. Porque esa comunión espiritual no me va a traer los beneficios que me traería una comunión sacramental. Por eso fue bueno tocar el tema. Ujú. Sino que me va a traer los beneficios de un arrepentimiento para arreglar mi vida y poderme así acercar también a la comunión sacramental. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El objetivo de la comunión espiritual es llevarme a la sacramental. Claro. Entonces yo no puedo, como estoy en pecado mortal, entonces yo voy a misa y en la hora de comunión hago una comunión No, espiritual. por eso mismo dijo, por eso mismo levanté el tema. No, porque yo escuché en un podcast que yo puedo ganar, estoy en pecado mortal y haciendo una comunión espiritual puedo tener más beneficios que alguien que lo recibe sacramentalmente. Eso No, está mal. está mal, por eso. Pensar Justa- así. Exactamente. Ujú. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿qué tengo que hacer si estoy en pecado mortal? Tengo que pedirle a nuestro Señor que me dé la gracia de yo cambiar de vida para que Él pueda entrar en mi corazón. Así es. Porque la iglesia no, o sea, la iglesia, ¿por qué impide la comunión en pecado mortal? Porque no quiere que yo peque más, que yo Exactamente. cometa un sacrilegio. Es como darle, un catequista decía eso, es como darle una sierra eléctrica a un bebé. Porque, o sea, estaría pecando más y más grave todavía, cometiendo más sacrilegios. En cambio, yo a la hora de comulgar espiritualmente,
si estoy en pecado mortal, yo tengo que pedir ese deseo de que yo tenga las condiciones. Claro. Para poder tener ese convivio sacramental que, como usted bien dice, es insuperable. Es insuperable. Por nada, justamente. Pero bueno, hermano Juan Andrés, y yo creo que también una buena costumbre, ya para terminar, que se nos fue la hora, Perdón. que pueden hacer las mamás con sus hijos que todavía no han hecho la primera comunión, es enseñarles desde pequeñitos a hacer comuniones espirituales. Es importante. Usted ve muchos niños que van con su mamá o con su papá a la fila de la comunión y ellos, pobrecitos, no pueden comulgar porque no han hecho el catecismo, están en medio del catecismo y no han hecho la primera comunión. Qué bueno es o qué bonito es incentivarlos desde pequeños ya a que ellos aprendan a hacer esas comuniones espirituales y que ardan de deseo para recibir cuanto antes a Jesús en la primera comunión. Es la mejor preparación para la primera comunión también. Entonces también un consejo para las mamás, que yo sé que son muchas que nos escuchan y tienen niños, agarren a sus hijos, explíquenles lo que es la comunión espiritual, lo que es la comunión sacramental y incentívenles en ese deseo de cuanto antes tener a Jesús en el corazón, sacramentalmente, y que mientras tanto lo hagan espiritualmente. Los niños son como esponjas y aprenden todo lo bueno y lo malo, lastimosamente. Entonces, enseñémosles cosas buenas, como es tener esa costumbre de la comunión espiritual. Bueno, hermano Juan Andrés, cerramos por acá. Sí, porque ya se nos fue el tiempo. Disculpas ahí. Nos van a echar del canal. Pero bueno, gracias de verdad por su tiempo, por la preparación ahí también del programa. Y a todas las personas que nos han acompañado también, gracias. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Recuerden, súper importante, dar like, comentar, compartir con muchas personas, suscribirse los que no lo han hecho, para que el apostolado pues pueda seguir avanzando muchísimo más. Y si le parece, hoy no teniendo un sacerdote, pues a lo mejor hacemos una comunión espiritual. ¿Le parece? Me parece. Yo tengo aquí la oración que es de San Alfonso María de Ligorio, que él recomienda para hacer una buena comunión espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana. Salve María.